Estamos hablando de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Y lo importante que es tomarla, recibirla, ajustarse. El combate que tenemos nosotros es contra nosotros mismos, contra nuestra maldad, contra lo que somos, contra ese mal que traemos, con el cual combatimos. Yo, antes de estar aquí, fui pastor de guerra espiritual para enseñar, era el pastor para enseñar Sur y Centroamérica, para instruir pastores que venían de Sur y de Centroamérica, para enseñarles guerra espiritual. Ciertamente tenemos una lucha contra el enemigo, pero esa lucha contra el enemigo nos las quitamos cuando vencemos nuestras debilidades, cuando el Espíritu de Dios vence nuestras debilidades. Si no, estamos teniendo una lucha directamente contra el enemigo, pero que ni nos enteramos, porque el enemigo entonces aumenta en nosotros su poder y ya no hay corrección para nosotros, sino que permitimos que el enemigo infunda en nosotros sentimientos, pensamientos y deseos que no están acordes con lo que Dios ha mandado, de lo que tenemos que sentir. Todos nosotros tenemos que entender bien que esa lucha que tenemos contra nosotros mismos, tenemos que vencerla. Tengo que vencer esa lucha para que Dios nos abra paso, para que nosotros podamos crecer en el crecimiento sano y bueno que quiere Dios. Pero si no entiendo bien, mire, una de las cosas que yo he hecho en mi vida es reflejarme en lo que es la verdad de Dios, lo que yo debo sentir, qué debo yo hacer, por dónde debo ir, y lo que yo quiero, lo que yo soy o lo que yo he sido. Si no tengo este reflejo, ¿cómo? Yo tengo que entender, todos tenemos que entender que si yo no tengo amor, Dios está muy débil en mí. No que Dios no esté. Acuérdense que hablamos la semana pasada de una semilla. Lo que recibimos es una semilla del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Pero esa semilla tiene que germinar, tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Si esa semilla no germina y no se desarrolla, ¿cómo? La palabra de Dios va a germinar en nosotros y tenemos que desarrollarla para poder vencer. Porque esta lucha, mi hermano, lo primero que tú tienes que hacer, lo primero que yo he hecho en mi vida es: nadie me conoce como me conoce Dios. Y de segundo, el otro que me conoce mis sentimientos íntimos soy yo. Así que siempre pon delante de Dios lo que tú eres con lo que tú tienes que ser. Si tú no tienes amor, si tú no perdonas, si tú no lees la palabra, si tú no te ajustas al estándar de Dios, a la ley de Dios, a lo que Dios dice, estoy mal. Mi cristianismo, mi fe está mal. Tengo que tomar decisiones en mi vida para que mi fe se fortalezca. Mire, antes de que mi hermano Mauri dé un testimonio, quiero que se entienda bien el significado de doblegación y qué es lo principal dentro de la iglesia, qué es lo principal, qué es lo que yo tengo que guardar para permanecer. ¿Qué es? Primero, el orden divino, la ley de Dios, la palabra de Dios.
yo debo guardarla. La institución de Dios, la iglesia. ¿Cuántos recibieron del Espíritu Santo aquí? ¿Qué es esto entonces? Esta es la fuente. Esta es la fuente de donde emana la bendición. ¿De dónde es que el enemigo va a querer sacarte como su primer objetivo? De aquí. De aquí. Porque de aquí emanó tu bendición. De aquí. De esta y de toda iglesia donde el Espíritu Santo sea el que gobierne. ¿Y cómo yo sé que el Espíritu Santo aquí gobierna? Porque aquí lo conocí, aquí lo recibí, aquí puedo dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Aquí hablé en lenguas, aquí el Señor derramó de su Espíritu y de su presencia. Aquí es de aquí de donde emanó el principio de mi vida espiritual. Es fácil. Para yo recibir todo lo demás y seguir recibiendo, y yo lo he dicho siempre, nuestras bendiciones están ligadas. Mi bendición es tu bendición. Tanto como yo ore por ti y tú ores por mí y haya amor, unidad, donde todos los que están aquí vayamos implementando la palabra de Dios en nuestras vidas, mi hermano, va a ser mucho más fácil que alcancemos la promesa de Dios. Déjame, te voy a leer esto y para que nuestro hermano Mauri, Timoteo, primera de Timoteo 6, mire lo que dice aquí. Y llegando aquí, entrando por esa puerta, el Señor me dijo, busca esto. Busca esto. Dice, primera de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe. Pero esto es lo que el Señor me dijo que buscara. Dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El Señor me puso, echa mano de la vida eterna. Yo jugué béisbol. Y una cosa que aprendí es que el entrenador decía, tú corre, yo era centerfield, entonces me decía, tú corre, pero después que corra, aunque veas la pelota muy lejos, tírale el guante, échale el guante. O sea, no te quedes viendo la pelota, porque quizás se enganche. Y yo siempre hice eso. Algunas veces cayó. Aquí dice, echa mano. No deje que pase. Esfuérzate. Echa mano de la vida eterna. Enfócate. Pregúntate. Medita. Clámale a Dios. Disponte. Dispón tu vida. Mi hermano, una cosa que yo hago es, yo medito mucho en lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, por qué lo tengo que hacer, porque yo sé que cada equivocación me va a costar. Cada equivocación que tomemos por emoción nos va a costar. Echemos mano de la vida eterna, enfoquémonos. Eso es lo que está hablando. Echa mano. Estírala. Haz el esfuerzo. Esfuérzate. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Amén. Ven, Mauri, para que Mauri nos va a compartir un testimonio. Quiero testimonio, mi hermano. Una vez al mes, por lo menos, un testimonio. Necesito un testimonio corto, conciso y ajustado. Volumen, perdón.
Luisito, ¿le puedes subir? Él canta bien. No, no. Es que te están oyendo por internet. Y ahora sí. Ahora demasiado. Sí, ahora demasiado. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer a Dios y a los pastores por la oportunidad de contar mi testimonio y el cómo Dios obró en mí para mostrarme su amor y su infinita misericordia. Como el pastor nos ha dicho, nunca Mauri, nada en la vida, no lo lea, dilo de tu corazón. nada en la vida nada en la vida es color de rosas. Y así justamente el pastor nos ha dicho, tomemos la palabra y en esa palabra pongámoslos en práctica. Durante los últimos meses he pasado un periodo de prueba, o hemos pasado un periodo de prueba, digamos, un poquito grande. Pero grande ha sido también las acciones de mi Señor con nosotros. Amén. Resumiendo, mi madre tuvo una fisura en los pulmones. En Venezuela, bueno, entenderán cómo es la salud de nuestros países en Latinoamérica. Un sobrino de mi esposa se cayó como de 8 metros, como de 3 pies, y tuvo múltiples fracturas, inclusive una de cráneo. Por malas decisiones, por no poner a Dios primero en las decisiones o no consultarle, hicimos algunas inversiones y nos salieron malas, que también es parte de la vida, ¿no? Pero si uno pone a Dios primero en cada una de las decisiones, seguramente las consecuencias serán muy distintas. Y finalmente no me llegaba, como ustedes lo saben, por algunas condiciones de los venezolanos migratorios, no me llegaba incluso el permiso de trabajo. Estuve más de tres meses sin permiso de trabajo. Todo esto me hizo retomar el camino, entender que si uno pone a Dios por sobre todas las cosas, las respuestas vendrán. Amén. Leer y actuar, como dice el pastor, leer y poner en práctica. Esa ha sido la clave para tantas bendiciones que Dios ha puesto en mi vida. Hoy quiero decirles que mi mamá goza de una salud que los propios doctores dicen, no entiendo qué sucedió aquí. Hoy les quiero decir que sin esperanzas de vida del sobrino de mi esposa, ese muchachito está más vivo que nunca. Wow. Y ustedes no entienden, o un poco el pastor me ayudará a explicarles más tarde cómo es el sistema de salud en Venezuela, que no lo querían operar porque no sabían si iba a pasar la primera operación. Hoy les quiero decir que aquí tengo mi permiso de trabajo. Amén. Y que llegó y que estoy trabajando y que nunca perdí mi trabajo, porque así de grande es Dios. Amén. Y por sobre todas las cosas, estoy seguro que el día de mañana mi Dios Todopoderoso nos va a fortalecer, nos va a regalar esa abundancia que Él tanto nos promete. Y por sobre todas las cosas, su misericordia va a estar día a día con nosotros. Los quiero mucho, hermanos. Muchísimas gracias por escuchar mi testimonio. Amén. Justo, preciso y lo que necesitábamos oír, ¿verdad? En práctica lo que oímos, práctica de lo que oímos, aunque no te guste, aunque no lo entiendas, aunque todo se oponga, práctica a lo que oímos. Por algo Dios nos manda la palabra, por algo, echa mano. Este tema que yo sé que el Señor, si Él quiere, lo va a tener toda la semana, todo el mes. Lo que viene en la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios para nuestras vidas, el aprenderlo, el leerla, el vivirla, el ponerlo en práctica, es un hecho fundamental para que nosotros salgamos adelante. Ninguno de nosotros quiere estar mal, pero yo tampoco quiero estar bien a expensa de mi vida eterna. No es lo que quiero. Queremos estar bien, asegurada la vida eterna, porque el Señor dijo: ¿de qué te sirve ganarlo todo en este mundo y perder tu vida eterna? ¿De qué le sirve al hombre? De nada. Hermano, la palabra de Dios
Es la forma en la que nosotros recibimos el conocimiento de Dios, recibimos la salvación, recibimos todo lo que Dios nos ha dado hasta este día. La comprensión de ella, el entendimiento, saberla. Mi trabajo es guiarte, enseñarte, capacitarte, pero yo no puedo darte la vida eterna. Dios ideó un sistema, ¿verdad?, donde hay un hombre que va delante de ti, que es el que habla con Dios. Dios le muestra, le enseña el camino, que no es Dios, sino un hombre utilizado y usado por Dios porque se ha dejado usar. No tiene el poder de Dios, sino que las cosas que dice se cumplen porque Dios fue el que la dijo, no el hombre. Cuando vemos a una marioneta, ¿han visto las marionetas? ¿Verdad? ¿Saber? Las que hay por ahí, buenísimo. Nadie dice, qué buena la marioneta, ¿verdad? No, hablan del que mueve la marioneta. No sale del corazón de la marioneta lo que dice, ni los chistes, ni lo bueno que es el que mueve la marioneta, ese es Dios. Y Dios instruyó y puso delante hombres, los cuales pasan primero que tú para poderte explicar lo que ya tú después vas a caminar. De que en ese hombre puedas ver a Dios obrando en ese hombre. Mauri dio el testimonio de la forma en la que, y esta parte no lo dijo, pero fue impresionante que lo que él necesitaba para ese tiempo, Dios lo proveyó. Dios proveyó lo que él necesitaba. El director o el dueño de la clínica donde tenía que ir mamá, fue a jugar tenis con él un día y todo se le resolvió. No hay casualidades, hay diosidades. Y Dios nos va llevando, y todos los que estamos aquí podemos dar testimonio todo el día de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho, y que le podemos decir a otro, mira, yo caminé por aquí y esto fue lo que yo hice. Esto funciona así, mi hermano. Pero tenemos que tener leyes y formas en nuestras vidas. Debemos tener ética en lo que hacemos, en lo que podemos permitir y en lo que no debemos permitirnos en nuestra vida. No debemos permitirnos cosas. Yo como pastor, yo no puedo permitirme el odio o la rabia o el enojo o la maldad. No puedo, no puedo, porque entonces dejo de ser lo que soy. Hay cosas donde no podemos permitirnos la rebelión. No podemos permitirnos la rebelión. Sabemos que el cristiano que permite rebelión está fuera del reino. Fuimos llamados a la unidad, no a odiar, no a juzgar, no a dañar. Entonces tenemos que hacer una lista. Haga usted en su casa una lista de lo que me puedo permitir hacer. Como el enfermo. Hay enfermos o personas que son alérgicas al maní. Todos nosotros nos podemos comer una lata de maní, y una persona se come tres maní y se muere hinchado. Hay personas que, oh, qué rico es el camarón, y come camarón y se muere, se hincha. Entonces tú tienes que saber qué contamina tu alma. La murmuración es la rebelión. Eso es fatal. Fatal. Echa mano de la vida eterna, mi hermano. Echa mano de la vida eterna. Esfuérzate. Sé valiente. Brega contra ti mismo y contra tu mal. Oye la palabra y ponla como fundamento. Ponla para practicarla, para hacerla.
no para olvidarla. Echa mano, dice. La semana pasada, voy a leer 2 versículos de la semana pasada, en los cuales es importante atender esta palabra. Dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es mi nutriente. Pensemos, meditemos. ¿Cómo yo quiero ser médico o ingeniero cuando no leo ni los libros de medicina ni los libros de ingeniería? ¿Cómo? ¿Se podrá hacer eso? Difícil, ¿no? ¿Cómo? Si no me los aprendo, si no los conozco, ¿cómo? No voy a poder. Y eso, tengo que añadir algo más sobre lo que es leer. Porque tú puedes leer mucho, pero a lo mejor no entiendes. ¿Cuántos han leído aquí, por ejemplo, ingeniería nuclear? Ah, no, yo me lo leo, me lo puedo leer 20 veces. Otra cosa es que lo entienda. Por ahí hubo un esposo que le dijo a su esposa: ven acá, ¿tú te atreves a cortarme el pelo? Yo, sí, yo me atrevo a cortarte el pelo. Lo que no te garantizo que te quede bien. Podemos leer, pero quizás no entender. ¿Cuántas veces usted ha leído un versículo? Muchas veces. Y esa semana usted habló o leyó ese versículo, y el domingo lo oyó desde aquí, y la explicación que usted nunca había oído o interpretado. Este es el sistema de Dios. Desde aquí Dios desprende el conocimiento para ti, y no es porque el pastor lo tenga, porque yo también aprendo. Es lectura, interpretación, rema, o sea, cuando Dios interpreta la palabra, muestra la palabra de donde ni te imaginas de dónde vino eso. La absorbe y Dios te regala esa interpretación de la palabra para guiarte, para enseñarte. Y cuidado, hay veces que la misma palabra trabaja en una pregunta o en un problema o una prueba que tienen 5, y es la misma palabra pero funcionó para 5 personas. Eso solo lo puede hacer Dios, no lo puede hacer el pastor. Y el pastor que quiera ganarse eso que le pertenece a Dios, bueno, que cuando se enferme, que se ponga la mano y que se sane, ¿verdad? A ver si él puede hacer la misma cosa que Dios hace. No se puede hacer, mi hermano. Pero si Dios está obrando a través de su palabra y el Espíritu es el que gobierna, entonces esta es la casa de Dios, no de los hombres. A esto, mi hermano, a esto es lo que Dios nos llamó, y tenemos que poner las cosas en orden en nuestras vidas, en nuestro proceder, en nuestro pensar, en nuestro sentir, para saber qué es lo que yo tengo que hacer. Todos tenemos una meta: santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Es cuando tú quitas todo, empiezas a quitar y a barrer todo lo malo de ti, para dar entrada a todo lo bueno que Dios tiene. Acuérdense que es una semilla, es dedicación hasta que esa semilla germina y vaya creciendo como la mostaza, que aunque es el grano más pequeño que hay, cuando
se fertiliza y cuando crece es un árbol gigante. Así somos nosotros. Lo que cae es una pequeña semilla. Miren, ya hablé de Mateo, perdón. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos nutre, esto nos llena. Esto es lo que Dios quiere y esto fue lo que nos dio vida, y a través de la palabra fue que conocimos al Señor. La palabra nutre tu alma espiritual para comprender, para entender, para aflojar toda dureza del corazón. Y en Santiago, estos son los 2 versículos que voy a dar de la semana pasada. En Santiago 1, 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, oiga bien, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire qué impresionante, porque dice la palabra implantada. Está implantada dentro de ti. Y esta, cuando se implanta, cuando tú permites, no es de ti. Esto sí se entiende, ¿verdad? Que está implantada. Es cuando tú agarras, por ejemplo, un árbol o una mata, le cortas, implantas. De ahí es donde sale, por ejemplo, el mango con sabor a piña. El hombre mundano con conocimiento cristiano, sería algo así. Éramos mundanos y Dios nos injertó su palabra dentro de nuestros corazones. Pero arriba dice, desechando toda maldad, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjense esto. Nuestra forma, nuestras rabias, nuestros enojos, nuestras maldades, lo que somos, no obra la justicia de Dios. Por ejemplo, si yo tuve una semana mala y alguien me habló de uno de ustedes y yo llego aquí y me dejo ir por el hombre carnal, ¿qué me va a pasar? ¿Sabe que cuando yo voy a ministrar a alguna pareja, no permito que ninguna de las parejas llegue primero a hablarme, porque entonces preparo mi corazón? Hay una película que estábamos viendo esta semana, y una mujer conoce a una persona, a un hombre, y resulta que esta mujer conocía a la ex de este hombre, y sin darse cuenta la mujer le iba hablando y le iba hablando de su ex y le iba hablando de su ex, y cuando ella se dio cuenta de que le estaba hablando era de el que había acabado de conocer, ya estaba predispuesta, ya no quería ver al hombre, ya veía todos los defectos del hombre, ya veía todo el mal de él. Entonces, si yo permito que mi parte humana, mi parte hombre, no la espiritual, lo que yo era, se establezca en mi vida, yo no voy a recibir nada bueno. Todo va a ser oscuro, dañino, con prejuicios, con maldad, con odio, con rabia, con enojo. No obra la justicia de Dios. Esto no obra la justicia de Dios, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué no tengo que tener yo para poder tener esa palabra implantada?
ni malicia, ni odio, ni rabia, ni enojo, porque si no, no va a germinar ahí ese implante. Para esto hay que, mi hermano, para la vida eterna, para mantenerse vivo delante del Señor, hay que meditar mucho, hay que pensar mucho, hay que leer, hay que asimilar y hay que doblegarse al Señor. Yo explicaba que no es suficiente leer la palabra. Aquí tenemos otro problema. ¿Cuántos de los que están aquí trató en algún momento de leer la Biblia? Yo la agarré, creo que 2 veces. Una vez donde mi tía y una vez donde mi abuela. Estaba yo, muchacho. Y eso está escrito en chino, ¿verdad que sí? Yo la leí y yo no entendía, pero nada de lo que decía ahí. Una cosa es leerla y otra cosa entenderla. ¿Y cuáles son las cosas que no me dejan entender la Biblia? ¿Sabes que todas tienen que ver con nuestra naturaleza humana de maldad? Es impresionante. Y ese es el tema que hoy quiero que lo entendamos bien, las cosas que no van a permitir que yo pueda entender la palabra de Dios. Wow, porque sería terrible no entender la palabra. Porque ya había leído la semana pasada para qué era la palabra, ¿verdad? Redarguye, enseña, corrige. O sea, tiene unas propiedades impresionantes, cambia, te llena de amor, te llena de paz. Dice la palabra que es como medicina a tus huesos, que contenta tu alma. O sea, las propiedades de la palabra de Dios, cuando la entiendes, cuando entra, cuando llena, es una cosa impresionante. Pero las cosas que no me permiten recibirla, que es como que si agua y aceite que no se liga, esas cosas todas tienen que ver con mi naturaleza de maldad, de mal, de malicia, todas. Voy a leerle, mire, en Marcos 6, Marcos 6, 17, dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Qué es lo que no le hacía entender? ¿Qué era lo que no les hacía entender? Que todavía tenían endurecido el corazón. Chequémonos, chequemos si tenemos el corazón endurecido. Si el Espíritu todavía no ha obrado esa semilla, todavía no ha germinado en mí. No le he permitido que germine esa semilla de amor, de convivencia, de unidad, de paz. No entendían porque el corazón estaba endurecido. Y un corazón endurecido puede ser muchas cosas, una raíz de amargura, lo que yo hablaba ahora, una predisposición al mal. Hay que personas que conocen a alguien y lo ven así y dicen: no me gusta, yo creo que... y ya, se juzgó y se mató, ¿verdad? Hay personas que solo con la vista ya te etiquetan y dicen: oh,
o como está vestido. Entonces, mi hermano, el corazón endurecido, hay que trabajar en el corazón endurecido, porque, oigan bien, porque si no, tranquemos aquí y no vamos para la casa. ¿A quién no le entendían? ¿A quién? ¿A quién no le entendían los apóstoles? ¿A quién no le entendían? ¿Quién les está diciendo esto? ¿Ah? ¿A Jesús? Tengan misericordia de mí cuando no entiendan algo. Porque al Maestro, a Jesús, a Dios no le entendían. Yo solo estoy aquí tratando. No entendían a Jesús. Mire usted. ¡Wow! ¿Qué queda de mí? No lo entendían. Ahora, ¿era porque Jesús era mal maestro? Ninguno va a decir que no. No, era el maestro. Era Dios. Era porque aquellos tenían todavía el corazón endurecido. Y a causa del corazón endurecido, de la incapacidad para amar, para perdonar, para unirse, para fraternizar, ni los oídos ni el corazón estaban capacitados para recibir la palabra implantada de Jesús. Y Jesús se enojó mucho. Así que una de las cosas que tenemos que trabajar, ¿en cuál es? Ahorita, mire, esta es una época buenísima para los de corazón duro. Pues yo no sé si usted en algún momento saludó a alguien con corazón duro, que usted lo fue a saludar y hizo así. Y era como un palo. ¡Ey, mi hermano! A mí me preocupa mucho cuando ponen: lo amo mucho en Cristo. Yo, pero ¿en Cristo qué? No es en Cristo. Si yo le digo a un varón, le digo: mi hermano, lo amo mucho en Cristo Jesús. Lo amo mucho. Claro que en Cristo Jesús. No le estoy dando un anillo, ¿verdad? Hay personas que son incapaces de amar, de confraternizar. Hay personas que donde llegan son negativas, todo lo ven mal, todo lo contaminan, todo lo dañan, todo es prejuicio, todo es maldad, todo es mal. Aléjate de eso. La palabra lo dice, Pablo dice: aléjate de eso. Aléjate, no los oiga. Apártate. Por más que no quieras, algo te llevas. Algo te llevas. ¿Usted no le pasa que cada vez que va al supermercado, va por pan y se lleva jamón, queso, galletitas, leche, la frutica, para mañana, para pasado mañana, para el perrito, ¿verdad? Bueno, así mismo es cuando te metes con un chismoso, con uno que tiene el corazón endurecido, con uno que no entiende, que no comprende. Pero, mi hermano, no se puede oír el que no entiende y el que tiene el corazón endurecido, porque ni que baje Jesús le va a entender. ¿De qué te habla? Por eso mira su vida. Y si ves que su vida no está unida a una iglesia, no puede convivir, no puede someterse, no puede amar, no puede agradecer, aléjate de eso, porque vas a salir manchado, vas a salir con una raya, vas a salir endurecido. ¿En qué tenemos entonces que trabajar? En el corazón endurecido, clamarle a Dios y decirle: Señor, mira, Padre, yo con un corazón endurecido, yo no paso este techo. Enséñame a amar. Enséñame, Dios, a amar. Yo necesito aprender a amar, no a los que quiero amar. Enséñame a amar a todo aquel que tú amas.
Enséñame a condolerme de aquellos, Dios, que no te conocen. Ayúdame a predicar tu palabra, Dios. Si tú no conocieras a Cristo, ¿qué quisieras que hicieran por ti? Entendiéndolo hoy, no quisieras que te predicaran. ¿Por qué? Para no ir al infierno, para recibir aquellas bondades de Dios en amor, en gozo, en paciencia. ¿No te duelen esos que están allá afuera, que a Dios sí le duele? Hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Hay algo que tiene que... Estas son las preguntas que yo me hago. Por ejemplo, yo como pastor, yo me hago muchas preguntas. ¿Qué me falta? ¿Qué no tengo? ¿Qué necesito? Para clamarle, para pedirle a Dios que me lo dé, porque si no, Dios... Y yo le digo a él, Padre, tú te mereces que yo te ame más de lo que yo hoy te amo, Padre. Dame a mí, porque tú te lo mereces, para que yo te pueda alabar como tú mereces ser alabado, y no como yo te alabo. Yo quiero alabarte más, yo quiero amarte más. Tenemos que pedirle a Dios las cosas. Dios no es como Satanás, que se posesiona tu alma. No, Dios es un caballero. Tú tienes que pedírselo, tú tienes que anhelarlo, tú tienes que desearlo. Y un corazón endurecido, mi hermano, obra la ira y la rabia de Dios, porque si tú lees bien eso, Jesús se enojó. Y después más adelante se lo vuelve y le dice, es que no entienden, no comprenden. Este es un corazón endurecido. Vamos a leer la segunda. En Hebreos 4, 1, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entremos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Wow. Y esta es una palabra mayor, esta es una palabra bien fuerte, porque Dios dice, juro que no van a entrar. Madre mía, o sea, eso es que le agarró el portón ese gigante, lo trancó y le puso cadena y le puso barra y lo selló. ¿Quién? Si Dios cierra, ¿quién abre? ¿Quién abre? Y dice que no van a entrar. ¿Por qué? Porque Dios se enojó tanto. Porque no tuvieron fe. Porque lo que oyeron, y oiga, esto es terrible, porque mire lo que dice. Se lo voy a volver a leer, pero por pedacito. Dice: temamos, o sea, teme, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros. Estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de Hebreos, que lo escribió Pablo en el Nuevo Testamento. O sea, no estamos hablando de la ley vieja, estamos hablando de lo nuevo. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y esto es la paz, la llenura del Espíritu, la vida nueva que Dios me da, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, o sea, dice Pablo, también a mí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. O sea, no hay diferencia. A mí, Dios me anunció la palabra, como a ti, porque yo también estuve sentado en una silla como esa. Pero cuando me dieron la palabra, la recibí, la practiqué. No siempre, fue un proceso.
Yo no estoy diciendo que yo sea mejor que usted, porque apenas la oí, la hice. No. Los tropiezos, los raspones, la diligencia, la sabiduría que Dios te va dando, lo que vas pidiendo, lo que vas clamando, y ayuda mucho el corazón original. ¿Cómo está tu corazón original? No era el mismo corazón el de David que el de Saúl. Eran dos corazones totalmente diferentes, y uno buscaba una cosa y el otro buscaba la otra. Te va a ayudar muchísimo el corazón original. Es como el hijo obediente y el hijo desobediente. ¿Cuál va a prosperar más rápido y mejor? El obediente. Eso mismo sucede en los caminos del Señor. Si te apartas del mal, hermano, si te apartas del mal, si echas fuera el mal y oyes la palabra, como decía mi hermano Mauri, y la haces, la pones en práctica, al oírla, porque la palabra es la misma y viene del mismo lugar. No hemos editado otra Biblia. O sea, no tenemos la versión de la casa del Señor. Es Reina Valera. Ahora dice Pablo aquí que recibieron la misma palabra, o sea, la misma semilla. Pero mire lo que dice. Mire lo que dice Pablo. Dice: porque también a nosotros, dice Pablo de él, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. ¡Wow! ¡Qué terrible! El oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿De quiénes habla? Por ejemplo, cuando Dios trae una palabra aquí, la palabra que yo traigo es la palabra de los que oyeron originalmente los preceptos de Dios, la palabra de Dios. Y yo la recibí primero que ustedes, la oí y la puse en práctica, la misma palabra. Pero cuando esa palabra la oigo y no la pongo en práctica, no la aprovecho y pasa. Cada vez que usted venga aquí, venga dispuesto a poner en práctica todo lo que usted oye. No oírla, porque no sirve de nada oírla. Esté atento, óigala, medítela, pregúntele al Señor, y de la palabra que está ahí, vea qué necesita. Dígale al Señor. Todos recibimos la palabra, todos la recibimos, pero va a depender cómo llega a ti esa palabra. Porque Pablo dice aquí que de nada le sirvió oír la palabra, porque no estaba llena de fe. Y este es fácil. ¿Cuántos oyeron que hoy llueve? Levante la mano. ¿Cuántos trajeron paraguas? Entonces, no creen mucho a los mentirolólogos, ¿no? Mienten tanto que son como los lobos. ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¿Ah? Dicen que hubo una ciudad que por la niña estuvo en sequía y no había lluvia ni nada. Y un pastor, un profeta, dijo que esa semana llovía en la iglesia. Y se reunieron todos en la plaza a pedir y a clamarle al Señor por lluvia. Todos se quedaron abismados porque solo una niña llevó paraguas. Solo una niña llevó paraguas. ¿Sabes lo que quería decir eso, no? La única que de verdad creyó que iba a llover era esa niña. Mi hermano, saque el paraguas. Y cuando Dios diga que va a llover sobre usted, traiga paraguas. Créalo. Recíbalo. Y si no,
Haga como hizo aquel hombre que le dijo a Dios, le dijo a Jesús: ayuda mi incredulidad, ayúdame Dios, porque yo quiero creer esto. Si esta bendición viene a mi vida para llenarme, para saciarme. Padre, si tú dices que tu palabra infunde en mí todo amor, toda paz, toda llenura. Mi hermano, mire, usted no ve las mismas cosas con amor y usted no ve las mismas cosas sin amor. Si tú le quitas a una mamá el amor para con su hijo, es mucho más feo. Si usted le deja todo el amor de hijo, ese es el niño más lindo que hay. Sencillo. Si usted viene a la casa de Dios sin amor, usted no va a ver las cosas como son. Porque las cosas con amor se ven diferentes, se sienten diferentes. Porque el amor tapa, oculta multitud de pecados. Y por eso es que estamos aquí, por la misericordia de Dios, y que Dios nos ama tanto, que todos esos errores, todas esas faltas, todo lo que somos, se ocultan delante de Dios, no porque no existan, sino por el gran amor que Dios nos tiene. Y fuimos llamados a ser como Dios. Yo sé que este año va a ser un año hermoso para nosotros. Va a ser un año de bendición para cambiar realmente nuestras almas, nuestro ser, para llenarnos de toda bendición divina. Para al terminar este año digamos: wow, ahora entiendo tantas cosas. Ahora las comprendo. Ahora entiendo aquello que Dios había hecho así, 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 porque a mí me ha pasado. Wow, ahora comprendo esto. Dice Pablo, ¿verdad? Dice Pablo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ya expliqué que es reposo. Es la paz, es la tranquilidad, es la llenura del Espíritu Santo dentro de ti. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, en el que te la dice, en el que te la enseña. Yo he predicado de aquí mucho, y yo sé cuando esa palabra cae en buena tierra y cuando cae en mala tierra. Cuando cae en buena tierra, yo sé que van a haber cambios profundos en la personalidad, en el pensar, en el sentir y en el entender de esa persona. Porque Dios va quitando capas. Mejor dicho, Dios va quitando velos. Velos. ¿Verdad? Si yo te pongo 20 cortinas delante de ti, cortinas blancas, y son velos, y los pongo 20, y te digo que veas allá, solamente ves una figura. Pero mientras que yo vaya quitando velos, y yo vaya quitando velos, tú vas a ir viendo cada vez más claro y comprendiendo más lo que hay del otro lado. Mientras tanto solamente vas a decir: veo que es una persona, pero ¿quién es? No sé. ¿Qué está haciendo? No sé. Y mientras voy quitando velos, vas entendiendo más, vas comprendiendo más, ¿verdad? Dice: en los que la oyeron. Pero oiga bien el 3, dice: pero los que hemos creído, entremos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero si oyeres atentamente la palabra, meditas en ella, mi hermano, miras bien qué necesitas y qué es lo que te estorba, como leía en Santiago. Quitémonos todo aquello que tenemos como lastre, que no nos permite comprender bien estas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Vivir sobrenaturalmente es una cosa impresionante.
impresionante, mi hermano. Vivir sobrenaturalmente es una cosa. Cuando tú empiezas a vivir sobrenaturalmente, lo primero que quieres es tirarte piedra. Lo que pasó con Jesús, lo que pasó con los apóstoles. Quieren acabarte aunque tus obras sean buenas. Imagínate, si crucificaron a Jesús por hacer lo bueno y predicar lo bueno, ¿qué será? Como él dijo, prepárate porque no solo te van a tirar piedra. Meditemos bien, meditemos bien. Por sobre todas las cosas tenemos que resguardar la palabra del Señor, la unción de Dios, el Espíritu de Dios. Yo he oído tantas veces gente que ha dicho que esta iglesia cerraba porque prácticamente ellos eran el Espíritu Santo y se fueron con el Espíritu Santo y esto se quedó vacío. Y ya esto tiene aquí 20 años. Esto no se va a ir hasta que Dios no quiera que se vaya, no por lo que el hombre diga, sino cuando Dios declare y diga que esto se acabó. Hermano, estemos atentos, abramos nuestro corazón y nuestro pensamiento, veamos qué es lo que tengo que hacer para colaborar, para dar, para preservar la unidad, el amor, lo que Dios nos ha dado. Que todo lo que estamos aquí somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de este lugar. Eso no nos lo puede quitar nadie. Solo somos una iglesia pequeña en cantidad, pero tenemos una bendición muy grande. Ya hay una generación levantada, una segunda generación trabajando para el Señor aquí. Qué impresionante. Eso solo lo puede hacer Dios. O sea, hay una generación joven para seguir la bendición que Dios ha puesto aquí. No que vinieron, no. Nacieron y crecieron aquí en la iglesia. O sea que Dios les está dando la bendición de una generación siguiente para seguir recibiendo todas las bendiciones que aquí hay. Yo sé que algunos no entienden la magnitud y el tamaño de esto, pero es muy grande. Que una segunda generación que llegaron aquí como niños de 3, de 5, de 7 años, se hayan levantado aquí en la iglesia para servir al Señor. Usted no se imagina cuán grande es eso. Así que esto solo lo puede hacer Dios. Y menos en un tipo de iglesia como esta, donde no hay manipulación, donde no es un club, donde el joven que está tiene que buscar del Señor. No es el basquetbol, no es el fútbol, no es la banda de la iglesia o la orquesta de la iglesia, no es la guitarra o el piano o la batería. No, es Dios. Así que tenemos que oír y oír con fe. Comprender estas cosas quitándonos todo aquello que evite el recibir la palabra. Un corazón endurecido. Y dentro del corazón endurecido sabemos lo que hay. Hay egoísmo, hay rabia, hay enojo, hay prepotencia, hay muchas cosas metidas en ese corazón endurecido que no permite comprender la palabra de Dios. Todos sabemos ahí donde en Isaías el Señor dice, para que no se conviertan, le dijo a Isaías, no se conviertan, ni yo los perdone. Wow. Temamos pues, temamos. El temor es uno de los privilegios del cristiano para con Dios, porque el que teme no peca.
o peca mucho menos, porque tiene verdadero temor a Dios. Todos entienden lo que es el respeto, ¿verdad? Algo que se perdió. Algo que se perdió. Antes te sentabas en la mesa con tu familia, ya eso no se usa, el comedor ya es algo obsoleto. Te sentabas con tu familia ahí, te sentabas. Ay de ti si tú hablabas con la boca llena. Ay de ti si tú te metías en la conversación de los adultos que tenían permiso para hablar. Ay de ti si te metías en la conversación y opinabas. Yo pienso que él no debería comprarse ese carro. Si yo quiero hacer un reggaetón, se llama la chancleta voladora. Si yo quería inscribir a mi mamá en los Leones del Caracas, eso no fallaba, eso era puro strike. Eso se perdió. O sea, estamos viviendo una generación, wow, muy dura. Me dijo un amigo mío hace un tiempito, me dijo, wow, para ver si nos puedes ayudar con nuestro hijo, porque está terrible. Le dije, yo no te puedo ayudar con tu hijo, porque desde que te estoy diciendo que lo lleves a la iglesia, y todos los muchachos de la iglesia, tú conoces a mi hijo, tú conoces a algunos de ellos, y sus vidas están ordenadas, son educados, no son perfectos, pero son jóvenes como el tiempo de nosotros. Tápenle ahí los oídos a los jóvenes de aquí, no vaya a ser que ahora se vayan a creer. Mi hermano, los viejos no, estoy hablando de los jóvenes. Pero es así, mi hermano, necesitamos traer de vuelta todos aquellos sentimientos, pensamientos de orden, de corrección, de respeto, porque cuando tengo esto como ser humano normal y respeto a las personas mayores y respeto a mis padres y respeto y en mi corazón hay un respeto, se me va a hacer más fácil respetar y temer a Dios. Pero si como humano, ni siquiera como humano tengo este sentimiento de respeto, de consideración, de honor, ¿cómo lo voy a tener yo para con Dios, que es espiritual? Si no lo tengo con el vivo, con el que veo, si no respeto a mi abuelo, a mi vecino, si yo no respeto a nadie, fíjense el abismo que habría para respetar o temer a Dios. Y voy con la última de hoy, Juan 5, y terminamos. Juan 5, esta es impresionante, porque tiene que ver con el pueblo de Dios. Dice Juan 5:37. Juan 5:37 al 47. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vuestros corazones. ¿Sabe quién se lo decía eso? Al pueblo de Israel. Le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando a los judíos que desde los 7 años ya comenzaban a leer la palabra de Dios y eran instruidos en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. O sea, su vida era conocer a Dios. Ya tenían un instituto, la sinagoga, los llevaban a la sinagoga y los dejaban desde niños para que aprendieran la palabra de Dios. Y Jesús les está hablando a ellos de Él, porque la palabra
da testimonio de él. En la palabra hay más de 60, de 50 a 60 profecías directas o indirectamente que hablan de Jesús. Pero ellos no la podían ver. Preguntémonos por qué. ¿Cómo habiendo tanto que hablaba de Jesús y profecías que hablaban de Él perfectamente, ellos no podían ver a Jesús? Y por esto Jesús, miren lo que les dice Jesús. Mi hermano, entienda que esto es trágico, porque es el pueblo de Dios, el cual pasó el desierto, anduvo en todas las señales que Dios trajo la palabra a través de ellos. Jesús nace como judío, o sea, es trágico. Dice, también el Padre que me envió, está hablando Jesús, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, les dice, o sea, ustedes nunca han oído la voz de Dios, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Entonces, ¿cuál era la palabra que oían? Y leían el Pentateuco desde niños, se lo aprendían de memoria. A los 13 años tenían que habérselo aprendido de memoria. Pero sin embargo Jesús le dice, ustedes no tienen la palabra morando en ustedes. Solo lo habían oído, solo lo habían leído, pero no la tienen dentro. Podemos conocer toda la palabra de Dios. Yo he conocido personas que se saben todos los versículos. En Mateo 25, 23 dice esto, wow. Pero su corazón está vacío. Solo se la aprendieron. La palabra no está escrita en sus corazones. Está memorizada. A esto se refiere Jesús. Le dice, también el Padre me envió a... ¿Cómo es? No, me quedé... ¿Cuál fue? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Era esta. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Miren, y la escudriñaban. Qué impresionante. O sea, no es que no la leían, la escudriñaban. Y escudriñar es diferente a leer. Es rebuscar. Y dice Jesús, el 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no quiero, no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Wow. Y esto es algo con lo que yo siempre le he dicho a Dios y le pido a Dios, Señor, dame de tu amor. Enséñame a amar. Porque cuando tú amas a alguien, y más con el amor de Dios, hay mucha flexibilidad como Dios nos lo ha dado a nosotros. Peca, pero wow, lo ves de otra forma, amas a esa persona. Lo que tú quieres en tu corazón es que deje de pecar, Señor. Tú no dices, mándalo al infierno porque ya me tiene cansado y le predico y no hay forma. No, hay misericordia, hay amor, hay paciencia. Hay gratitud, hay pensamientos que tú dices, en cualquier momento sale, Dios, ayúdale. Sin un corazón de amor, tú no puedes practicar el cristianismo. Porque lo que tú vas a hacer es un Pilato, un asesino, no el amor que Dios tiene. Si no pedimos esto, pensamos entonces que estamos bien. Y Dios dice, wow, con ese corazón tan duro, ¿qué va a entender? Primero ablanda, primero pide ablandar ese corazón. Fíjense que dice,
Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No pensáis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Y esto es trágico, esto es terrible, porque están hablando con Dios y no podían verlo. Y no podían ver que Moisés, al quien ellos adoraban, hablaba de Jesús y no podían verlo. ¿Sabe a qué le temo yo? A esto. Y usted sabe por qué no podían verlo. Porque los judíos estaban tan enorgullecidos de ser el pueblo escogido de Dios, tenían una prepotencia tan grande que ya habían rebosado a Dios mismo y su palabra. Tenían el corazón tan endurecidos por ser o pensar que ellos eran los escogidos de Dios, que ellos estaban por encima de todo el mundo sin ninguna humildad, que se habían olvidado de Dios mismo y se habían establecido ellos. Y ese orgullo y esa prepotencia y ese dolor que tenían ellos de haber sido el pueblo más tiranizado del mundo, porque cualquier pueblo que estaba por ahí lo conquistaba. Los romanos, los griegos, bueno, los habían conquistado una y otra vez. A Babilonia se lo llevaron por 500 años. Los babilónicos. Los persas también. Los habían conquistado, pero sentían un orgullo tan grande que cuando Dios mismo vino a llamarles la atención, a decirle, mira, voy a